Bueno, buenas tardes. Estamos en una nueva reunión del Instituto de Sociología Política de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, con la presencia de varios miembros de la Academia, y tenemos hoy como tema, en el marco de nuestro ciclo de política latinoamericana y en particular de elecciones en Latinoamérica en este año tan intenso en materia de elecciones presidenciales, elecciones en Brasil. Hay elecciones en Brasil en pocas semanas, el 7 de octubre la primera vuelta, va a haber luego probablemente una segunda vuelta el 28 de octubre, y para conversar sobre esto y los escenarios posibles y cómo podemos interpretar estos escenarios en clave latinoamericana, tenemos la participación especial del doctor Vicente Palermo, quien es investigador del CONICET, doctor en Ciencias Sociales, es premio CONEX de Platino a las Humanidades en el año 2016, y también tenemos otros expositores como Fabián Calle, quien es politólogo, máster en Relaciones Internacionales y actualmente secretario académico del ISEN. Está también Patricio Gómez Talavera, quien es doctorando en Ciencias Políticas e investigador en política brasileña. Y está también Luciana Rosa, quien es periodista brasileña de Argentina, corresponsal de varios medios brasileños desde Buenos Aires. Así que bueno, le pasamos la palabra a Vicente Palermo. Muchas gracias. Me alegró mucho que me invitaran a exponer. Tuve que sacar la guitarra del ropero. Yo quería, bueno, desde luego Brasil es un tema que sí es cierto que yo lo vengo siguiendo desde hace años. No pretendo ser un experto, porque la verdad es que es complicado y el tema exige repensarlo permanentemente. No sé si permanentemente, pero cada 2 o 3 años realmente hay que repensarlo, y uno se pregunta, bueno, lo que publiqué hace 2 años tendrá actualidad, ¿no? Y hay una gran producción al mismo tiempo y debates interpretativos importantes. Bueno, yo por una necesidad personal, antes de comenzar, quería simplemente hacer un homenaje humilde a la memoria de mi queridísimo amigo Mario Serrafero, porque fue miembro de esta institución y porque la verdad es que no solamente era un gran cientista político, sino también una gran persona, y su muerte, la verdad, este mismo año me dejó muy conmovido, muy conmovido. Entonces simplemente no podía dejar de mencionarlo, ¿no? Bueno, me parece que para encarar el tema de las elecciones brasileñas, aunque sea rápidamente, yo quería ir a un plano de fondo para comenzar y después pasar directamente a hablar, pero hablar de la coyuntura electoral, ¿no? Pero digamos, para ir a ese plano de fondo, eso tiene un hilo, digamos, del cual se puede tirar, que es yo diría la peculiaridad que tiene en la actual situación electoral, donde hay un candidato que es el que tiene mayor intenciones de votos y es efectivo, que es un candidato de extrema derecha, es decir, es un candidato que se vende como un outsider, aunque no lo es, ciertamente no lo es, pero es un candidato que tiene un perfil notoriamente diferente al personal político brasileño, de derecha, de izquierda, de centro, de todas partes, ¿no? Y ese es el candidato efectivo con mayores intenciones de voto. Y digo que ese es el candidato efectivo, bueno, por una razón que todos ustedes saben, porque el otro candidato que en realidad lo superaría en intenciones de voto está preso, digamos, ¿no? Y
De hecho, el segundo candidato con mejor intención de voto, se puede decir que es decir que Lula, el candidato preso, el no candidato preso, es un valedor de ese segundo candidato, Haddad. Entonces, ¿por qué estoy llamando la atención a estas peculiaridades? Porque creo que hay que poder explicar, por lo menos, o poder aproximarse a la comprensión de dos cosas. Una es, yo diría, la crisis democrática brasileña. ¿Y en qué consiste? ¿Sí? ¿En qué consiste esta crisis democrática, ¿no? Y la otra, una pregunta acerca de cuáles son las perspectivas, porque eso me importa también, de desenlace eventuales, es decir, cuáles podrían ser las perspectivas, ¿no? Los resultados, los escenarios a los cuales se podría llegar en la contienda electoral. En relación a la crisis democrática, ahora voy a aclarar que yo diría dos cosas. Primero, hay que pensar la tradición democrática brasileña, ¿no? Es decir, ningún país puede decir, todo país que sufre una crisis de sus instituciones, bueno, esa crisis debe ser precisada y debe ser remitida en alguna medida, de un modo muy importante, a la tradición democrática. Ahí hay que decir que la tradición democrática brasileña es débil, es frágil, es lábil, se podría decir, y está caracterizada no solamente por esa labilidad, sino por elitismo, por una capacidad que parece paradójica, pero no es, de las instituciones, de algunas instituciones políticas, de tener un juego y una acción autónoma en relación a la sociedad, por una suerte de ajenidad popular, una suerte de, no solo de baja participación, sino yo diría, de indiferencia popular, ¿no? Yo diría, si uno quiere comparar con el caso argentino, podríamos decir que, bueno, el caso argentino es el de una sociedad facciosa, ¿no? Y en el caso de Brasil es más bien de un Estado autoritario, digamos, un Estado autoritario y una sociedad mucho más inerte que la sociedad facciosa argentina, que es una sociedad que desafía más o menos permanentemente al sistema político, de un modo u otro, ¿no? Entonces, esta labilidad democrática, si ustedes piensan la tradición democrática brasileña propiamente institucional, democrática, es corta, y aún en esos periodos cortos son periodos más bien de elitismo, ¿no? De movilización popular, incluyendo el último periodo de Vargas, que fue parte del primer periodo democrático, el periodo de parte, ¿no? Que se cierra con el suicidio de Vargas, ¿no? Pero si bien ahí hay un cierto apelo a la apelación a la participación popular, de todas formas es más bien excepcional, ¿no? Todo esto tiene un cambio que yo diría que es en 1980 empieza ese cambio con la fundación del PT, ¿no? La fundación del PT hace que uno pueda decir, bueno, empieza a gestarse un actor popular, digamos, ¿no? Un actor político popular que con el tiempo, digamos, y sobre todo cuando llega al gobierno, va a ser capaz de desarrollar una base popular importante. No importa en qué terminó eso o no terminó, yo creo que no terminó, pero no importa. Es decir, eso yo diría que hay digamos, tenemos una tradición democrática débil y por otra parte con novedades. Una novedad interesante que es el surgimiento del PT.
Pero a este componente se agregan otros que tienen que ver con cambios digamos, en los escenarios sociales. Digamos. Hay un proceso durante la democracia, la nueva democracia, digamos, ¿no? Es decir, la que empieza, digamos, en el 85, ¿no? Durante la democracia lo que tenemos es una expansión de actores sociales, una formación o un desarrollo de actores sociales activado en gran medida por el Estado, pero también por cambios económicos de largo plazo, una especie de modernización, ¿no? Que crea actores sociales populares y actores medios, ¿no? Y creo que ustedes saben que cuando hay un proceso de modernización en una sociedad que tiene, digamos, sectores muy tradicionales, como era la sociedad brasileña, ese proceso ese cambio tiene un impacto que es, bueno, por un lado es un impacto innovador, pero por otro lado es un impacto regresivo. Hay reacciones, digamos, hay reacciones o respuestas reaccionarias a ese cambio. Respuestas que de una manera u otra se conjugan con esa tradición de debilidad política democrática y una especie, es decir, una extensión de sentimientos antipolíticos, tendencias antisistema, antiélites, pero élites políticas del sistema político democrático, ¿no? Entonces, esa conjugación, diría yo, de lo moderno con digamos, procesos de modernización con cambios sociales o económicos, con las tradiciones preexistentes, van generando, sí, digamos, yo diría que a esto hay que agregarle también otra cosa, que es que el sistema político brasileño, muy elitista, incorpora al PT, o el PT se incorpora al sistema político brasileño, y el PT, por razones que no hace al caso acá discutir, se incorpora alegremente en los mecanismos del sistema político, en mecanismos básicos del régimen del sistema político brasileño, y no trata de modificarlos, sino que los adopta. Entre ellos todos los mecanismos de corrupción, digamos. O sea, puede decir que en ese sentido el PT perfecciona, o cree que perfecciona, no perfecciona nada, pero cree que perfecciona la corrupción sistémica, podría decirse. Entonces, todo esto genera, ¿qué cosa? Genera esta desafección consistente en odio a las élites, antipolítica, tendencias, digamos, ciertas tendencias de sesgo más pronunciado, menos pronunciado, autoritarios. Entonces tenemos un rechazo en general a la política, ¿no? Tenemos una especie, yo diría, de mezcla de desafección, descreimiento, un cierto populismo que sería como, digamos, populismo, digamos, fácil de identificar en términos de antiélite, política antiélite, ¿no? Antipolítica y antiélite, ¿no? Entonces, que claro, hay pasa que eso en una sociedad grande y diversa regionalmente, etcétera, como la brasileña, eso se diversifica, se combina, ¿no? Con
otra novedad importante. Es bastante complejo el proceso, pero se combina con otra novedad importante, que es, yo diría, un caso de manual de la trampa de los ingresos medios. O sea, la modernización brasileña, de alguna manera, cierto crecimiento económico en unos cuantos años, es decir, un incremento de los estándares de vida, una mejora por parte de los servicios estatales, aunque sigan siendo un desastre, no importa, pero los servicios públicos realmente mejoraron, crean una suerte de trampa del ingreso medio. La trampa del ingreso medio consiste en que los sectores que acceden, los sectores que suben escalones, ¿no?, demandan todavía más, lógicamente, demandan más allá de lo que se puede producir. No importa por qué digamos, esa producción, esa oferta por parte del Estado, de la economía es limitada. Puede ser limitada por muchas razones, inclusive por ineficiencia estatal, por corrupción, por lo que sea, pero no importa. Pero lo cierto es que hay una insatisfacción también en ese sentido, ¿no? También en ese sentido, si uno toma en cuenta las movilizaciones del 2013, por ejemplo, las movilizaciones del 2013 en gran medida son movilizaciones de clases medias nuevas, en muchas de ellas, mayoritariamente, que son, bueno, les había ido más o menos bien, o sea, tenían sus razones para quejarse, no cabe la menor duda, pero les había ido bien, pero querían más y estaban descontentas. ¿Por qué estaban descontentas? Sí, estaban descontentas contra la corrupción, contra los abusos, lo que sea, y contra que no mejoraban más rápidamente sus condiciones de vida o lo que fuera. Pero esa combinación es claramente novedosa en ese sentido, ¿no? Entonces, tenemos, yo diría, esta especie podría decir, de crisis democrática, de insatisfacción, crisis de representación, claramente. No hay los partidos están con el prestigio por el suelo, los dirigentes en general también lo están, salvo excepciones. Pero bueno, tenemos este tema, ¿no? Y acá esto se puede combinar con otra cosa, que es un cambio en la cultura política, una especie, se podría decir, abusando un poco de argentinización de la cultura política. Es decir, por un lado, digamos, la relación con la sociedad, de la sociedad con el sistema político, es lo que venimos hablando hasta ahora y por qué. Pero por otro lado, el mundo, el sistema político, la cultura política dominante es notoriamente diferente a la que uno consideraba que era, y considera todavía, yo por lo menos considero todavía que es histórica en Brasil, que es el mundo de la composición. La Argentina es el mundo de la contraposición, ¿no? Y Brasil es el mundo de la composición, es el mundo de la tranza, es el mundo del diálogo, es el mundo... pero ese era un mundo elitista. En la medida en que la política brasileña deja de ser elitista, y en la medida en que se producen todas estas cuestiones, el impacto, la clase política lo acusa recibo de eso, y se vuelve crispada, se vuelve más áspera, se vuelve más intransigente. Y eso, claro, es un legado del impacto, sobre todo de la incorporación del PT. La incorporación del PT cambia todo, ¿no? Son dos gestiones además. Y una de las cosas que cambia es la cultura política. La cultura política sufre todo eso. Bueno, yo no sé cuán definitivo va a ser esto, cuántas posibilidades tienen el sistema político brasileño de volver a sus viejas costumbres que uno puede extrañar, pero lo cierto es que hoy día tenemos esta situación y no es casual, tiene esencialmente que ver
que justamente se han incorporado nuevos actores, y estos actores demandan más y lo hacen con más dureza, y entonces el personal político, del cual el PT forma indiscutiblemente parte, acusa recibo de esto. Bueno, ¿qué podríamos decir, digamos, con todo esto de cuando yo digo crisis de la democracia? Es decir, ¿cuáles son las expectativas que uno puede entrever? Es decir, que uno puede más o menos identificar, ¿no? Porque, bueno, Maganudo, desafección en relación al régimen democrático, uno podría decir, bueno, sí, no, yo lo quiero reemplazar por otro, digamos. Lo quiero reemplazar, soy autoritario, digamos. Quiero un régimen autoritario. Bueno, pero hay otras posibilidades. A mí me parece que lo que se está viendo en general, aunque no de una forma totalmente nítida, es una especie de tendencia fuerte por parte de una parte sustancial de votantes, por lo menos los que están votando a Bolsonaro y tal vez otros, a la delegación antipolítica, digamos, a la delegación, digamos, populista antipolítica, es decir, a elegir representantes dispuestos a hacer el juego de la antipolítica, ¿no? A hacer el juego de la antipolítica desde lugares políticos representativos esenciales. Esto, por supuesto, sí tiene que ver con, bueno, no es ningún invento y no es ninguna novedad, sucede en muchos países del mundo, tiene que ver con la famosa conceptualización de O'Donnell de la democracia delegativa, pero a mí me parece que es real. Es decir, creo que Bolsonaro, el fenómeno Bolsonaro, expresa en gran medida esta disposición. O sea, expresa esta disposición en el marco de esta desafección, desafección democrática, ¿no? O sea, expresa una propuesta muy clara de concentrar poder y gobernar a través, es decir, dejando de lado el juego institucional, ¿no? El que lo expresa más nítidamente es el vicepresidente, el candidato a vicepresidente, Mourón, que es, yo diría, siniestro, no quiero exagerar, pero me parece que si Bolsonaro es siniestro, este es mucho más todavía. Porque él dice, sí, hay que ser un periodo de decepción, eso lo dice también Bolsonaro, hay que establecer un estado de excepción breve, ¿no? Cerrar el Congreso y hacer una constituyente. Ahora, la constituyente tendría que tener componentes no elegidos por el pueblo, elegidos a dedo por la presidencia o por el gobierno, digamos, el presidente. Entonces, esa sería la cosa. Y después hacemos un plebiscito, ¿no? Bueno, uno diría, no es imposible. No es imposible. Yo creo que es muy, pero muy difícil. Ahora explico por qué, ¿no? Creo que es muy difícil por una serie de razones sucesivas. Pero la verdad es que si uno toma en cuenta otros casos, por ejemplo Rusia, ¿no? Bueno, no es exactamente lo mismo, claro, pero está muy cerca. Entonces, es decir, un esquema hiperdelegativo o el intento de ejecutar ese esquema hiperdelegativo, ya hubo una experiencia bastante delegativa en Brasil, que fue la de Fernando Collor, y después vinieron presidencias en ese sentido normales.
Ahora, esta sería una experiencia delegativa al cuadrado, digamos, ¿no? Pero antes de pensar un poco en las chances, quiero ir a la otra área, digamos, que es la de Haddad. Bueno, Haddad, como ya dije, es el candidato el segundo candidato con intenciones de voto, con buenas intenciones de voto después de Bolsonaro, y puede ganar las elecciones. Pero a mí, ¿por qué me resulta significativo esto? Bueno, me resulta significativo quizás porque me dejo llevar por un cierto optimismo institucional y decir, bueno, paren que los muertos que habéis matado gozan de buena salud, ¿no? O sea, no está todo dicho con el PT, y a pesar de que realmente el PT tiene que pagar y está pagando el precio del desastre que hizo, puede seguir siendo un partido popular importante y eventualmente puede llegar nuevamente al gobierno. Se da esta paradoja de que atrás de Haddad está Lula, y Lula está preso, y Haddad tiene la dificultad de decir, bueno, sí, claro, lo vamos a seguir considerando nuestro asesor principal, porque lo respetamos mucho, porque él y además es inocente, qué sé yo. Se da una situación un tanto paradójica, diría yo. Pero a pesar de esta paradoja, nada indica que Haddad no pueda llegar a la presidencia. ¿Qué quiero decir? Quiero decir lo siguiente. Como ustedes bien saben, hay que tomar en cuenta, faltando tan poco tiempo, ¿no?, para las elecciones, hay que tomar en cuenta las intenciones de voto y los techos, ¿no? En intenciones de voto, ayer en la última encuesta, Bolsonaro alcanzaba el 28% y Haddad el 19%. Pero Haddad empezó anteayer prácticamente. Y hay que ver hasta dónde le da el fenómeno de transferencia en relación a Lula. Hay que ver, y hay que ver cuánto él es capaz de ganar, no lo sé. Pero los dos tienen techos. Ahora, el techo si no me equivoco, no hay tanta evidencia explícita al respecto, pero algo hay. El techo de Bolsonaro es más bajo, es considerablemente más bajo que el de Haddad. Entonces, en una eventual segunda vuelta de los dos, me parece que Haddad va a tener, aunque empiece, si hay una segunda vuelta, que yo creo que sí va a haber, puedo equivocarme, pero creo que sí va a haber, aunque él empiece en segundo, digamos, menos votado que Bolsonaro, me parece que en esa segunda vuelta él va a poder llegar más fácilmente a la mayoría que Bolsonaro, porque el techo de Bolsonaro, el rechazo de Bolsonaro es muy alto y no ha hecho nada últimamente para perforarlo. Al contrario, Mourón le crea problemas, como él está hospitalizado. Lula está preso y Bolsonaro está hospitalizado. Que hable Mourón constantemente, y las cosas que dice son terribles. Digamos, desde ese punto de vista, y hago una digresión, desde ese punto de vista, uno diría que hay mucho en juego en la política, porque no solamente están los modos de la democracia brasileña, es decir, el supuesto, cuando digo esto de los modos de la democracia brasileña, es que efectivamente Bolsonaro, de un modo u otro, va a enfilar para una forma hiperdelegativa, con lo cual va a tener cualquier cantidad de problemas y va a convertir a Brasil en un incendio, porque eso no lo va a poder concretar. Lo va
posible que lo intente, como decía hace un rato, pero no lo va a poder concretar. Y eso va a ser costosísimo. Y la otra alternativa es que gobierne el PT con el presidencialismo de coalición. Es decir, ¿qué presidencialismo de coalición sin corrupción? Sí, se puede, sí. Claro, las instituciones también cambian, ¿no? Y las reglas de juego cambian. Bueno, y la clase política brasileña se ha reformado un poco, está reformándose un poco. Está reformándose, ha impuesto una legislación que impide los aportes privados. Es una legislación que tiene sus defectos, pero es una legislación tendencialmente mucho menos corrupta. Pero bueno, sigo con la digresión, una digresión dentro de otra. O sea, lo que está en juego no es solamente el tema de qué democracia, digamos, si volvemos, recomponemos el presidencialismo de coalición o vamos a conocer una experiencia terrible de intento hiperdelegativo, sino que hay otras cosas que están en juego. Una de ellas es la miscigenación brasileña, ¿no? Porque la identidad brasileña, ¿no? Es una identidad macaneadora como cualquier otra, pero ¿qué dice la identidad brasileña de sí misma? Somos un pueblo, ¿no?, plural, multicolor, mezclado. Aquí no hay negros, no hay nada, porque hay colores de todo, digamos. Y esa es una macana muy verdadera, diría yo, ¿no? Entonces, eso con un tipo como Bolsonaro y su vicepresidente se puede poner en peligro, porque están tocando una partitura racista, digamos. Entonces, eso también puede comprometer la vida sociopolítica brasileña. Entonces hay varias cuestiones, ¿no?, que están realmente en juego en esto, y no solamente otra cuestión que tiene que ver con los valores, yo diría, postmaterialistas, que son tan importantes, que tiene que ver con las cuestiones de género. Estos tipos son trogloditas en ese sentido, trogloditas. Entonces el tema bueno, ¿cuál es el lugar de la mujer en Brasil?, ¿no?, se va a poner en juego. Uno puede decir, no, bueno, está bien, pero aunque lleguen a la presidencia no van a poder, bueno, sí, pero no, realmente se va a pagar un costo muy alto, ¿no? Entonces, con todo esto, yo no les estoy pidiendo que voten por Haddad, no, pero hablando en serio, lo que quiero decir es, digamos, es decir, dar un poco cuenta de cuáles son los problemas que hay en el medio, y cómo todos estos cambios, de un modo un tanto sorprendente, estos cambios de los últimos 20, 25 años, de un modo un tanto sorprendente, maduran de una manera bastante tan desarticuladora, si se quiere, ¿no? Bueno, ya voy terminando. Dejé un montón de problemas. En todo caso, si quieren me hacen preguntas, pero tampoco quiero robarle el tiempo a nadie. Me parece que la cuestión, digamos, de esta... sí, una cosa importante que tiene que ver con la elección. O sea, por qué uno, como si, digamos, uno ve las cosas como en alguna medida en estos casos como las quiere ver, digamos, ¿no? Entonces, lo que creo que es importante tener en cuenta en relación a la batalla electoral, pensando en un segundo turno, es una cosa más o menos obvia. Desde la derecha y desde el centro desde la derecha y desde la izquierda se corrieron hacia el centro algunas fuerzas políticas. Por ejemplo, el PSDB, ¿no? Y Ciro Gómez, Marina Silva, que se separaron del PT y todo lo demás.
pero están flotando ahí con muy pocas posibilidades. Alckmin, por ejemplo, yo creo que no tiene ninguna chance. Ya me parece que tanto Ciro como Marina Silva no tienen chances. Pero bueno, están ahí, digamos. Si efectivamente se produjera un resultado electoral que llevara a Bolsonaro y a dar a una segunda vuelta, lo cual no se puede dar por seguro. Yo lo doy como el resultado más probable, pero no se puede dar por seguro. Pero si eventualmente se produjera, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a quedar un centro vacante, va a quedar un centro electoral vacante, porque la gran mayoría de los que no votaron por uno u otro van a estar en el centro. Eso significa que los dos candidatos obviamente van a tener que correrse al centro, van a tener que mirar al centro, donde tienen un juego de suma cero, no van a mirar a la derecha o a la izquierda. Ahí en el centro tienen el juego de suma cero. Entonces van a tener que mirar ahí. Y a Bolsonaro le va a costar muchísimo correrse. A Haddad muchísimo menos, me parece. Entonces yo creo que ese es un factor importante a favor del candidato del PT. Bueno, no sé, yo dejaría aquí lo que traté es mostrar un poquitito cuáles son algunos de los problemas, ¿no? Y bueno, paro aquí. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias Julio por la invitación, gracias Rosendo por la invitación. Un gusto tenerlo a Vicente al lado analizando la temática Brasil. Voy a empezar con 3 breves anécdotas y después datos comentados obviamente, ¿no? Mi madrina académica, yo tengo un padrino y una madrina. La madrina es Mónica Hirst, yo me formé con Mónica Hirst, profesora brasilera, como algunos de ustedes sabrán. Y me enseñó, y después enseñábamos juntos, cuando dábamos en la Ditela y en Flaxo la misma cátedra, que Brasil era un país ballena, ¿no? Un país de movimientos lentos. A diferencia, ella había acuñado el país ballena y yo decía que la Argentina era un delfín con alteraciones mentales, digamos, ¿no? Entonces, de esa forma, en Ditela y en Flaxo le explicábamos a los alumnos las conductas de uno y el otro a lo largo de 200 años. Una ballena, lenta, y un delfín con alteraciones mentales, una especie de flipper con internación neuropsiquiátrica, ¿no? Cabriolas. Y cuando uno iba a la realidad, iba a la historia, íbamos al siglo XIX, íbamos al siglo XX, entramos en el XXI, esa idea de país ballena se cumplía bastante, ¿no? Con periodicidad de las elecciones, un gobierno militar sin golpes internos que dura 20 años, que se va liberalizando de a poco, con una continuidad de política exterior, después gobiernos que llegan a la democracia de manera pactada y van ganando atribuciones, unas fuerzas armadas que se van con cierto poder de negociación, pero tampoco con tanto, con una izquierda que se va metiendo dentro del sistema político, una propia guerrilla, pobrecita la guerrilla brasilera, da lástima, ¿no? Cuando uno lee la historia de la guerrilla brasilera parece un Cartoon Network, digamos, ¿no? Pensemos que Rousseff era guerrillera, imagínense, digamos, lo que sería la guerrilla de Brasil, ¿no? O sea, si uno la ve a Rousseff, no se la imagina saltando paredes y, ¿no? Haciendo de Power Ranger, digamos, ¿no? Entonces eso deriva que ellos tengan 400 desaparecidos con 5 veces nuestra población y nosotros 9.000 abatidos en la guerra antisubversiva, digamos, ¿no? Nosotros, digamos, 20 veces más con 1/5 de la población. Eso implica que el grado de amenaza previa de la guerrilla era muy escasa, digamos, ¿no? Bueno, creo que una de las cosas que cambiaron, y ahora vamos a desarrollar un poquito, es que ya Brasil no es más un país ballena, ¿no? Brasil ha entrado en una dinámica de cambios importantes, algunas para bien y otras para mal. Coincido con Vicente, yo lo uso en mis clases, el término
Brasil se ha argentinizado, ¿no? Que este es un término que me contaron en Chile. El Círculo Rojo chileno hace 2 años en una conferencia me dice: nos estamos argentinizando. Eso quiere decir una clase media que cuestiona a las élites, ¿no? Medios de prensa que dicen cualquier barbaridad contra gente poderosa que se pelea con otra gente poderosa en público, ¿no? Los chilenos me decían: nos estamos argentinizando, como una cosa terrorífica, digamos, ¿no? Y creo que Brasil, salvando las distancias nuestras, se está argentinizando, digamos, ¿no? No tanto, gracias a Dios, para Brasil tanto como nosotros, pero algo de eso hay. La segunda anécdota, no puedo dar el nombre porque están filmando, pero él sabe quién es. Hace unos 8 o 9 años, una persona muy importante del gobierno de Lula, muy importante del gobierno de Lula, me invitó a dar me invitó como el único extranjero a una reunión muy importante que se hacía en Sao Paulo. Y me pidió que diera una opinión objetiva de cómo se veía la política exterior de Lula. Yo obviamente le pregunté si quería que mintiese o quería que dijese la verdad. Que yo, digamos, tengo mis valores, pero si me ofrecen más, cambio los valores, ¿no? Entonces me dice: no, yo quiero que vos digas la verdad. Bueno, le digo: mirá que no le va a gustar, porque en la mesa me tocó Marco Aurelio García, ¿no? Y su histórica relación con Cuba, ¿no? Que siempre a mí me hacía un poco de ruido que el estratega geopolítico de Brasil fuera un hombre de Cuba, digamos, ¿no? Que un país tan grande como Brasil, un país tan chiquito como Cuba, tuviera tanta influencia, ¿no? Cosa que molestaba a mucha gente en Brasil. Así que yo sabía que Marco Aurelio me iba a retar. Y el paper que escribí, y que después salió publicado, se llamaba Lula y la doctrina Roberto Carlos. Quiero tener 1 millón de amigos, ¿no? Lula se reunía con Bush, se reunía con Merkel, se reunía... Yo siempre en chiste le decía al brasilero que la única reunión que le faltó a Lula fue una reunión con Bin Laden, digamos, ¿no? Se reunía con los iraníes, con los pakistaníes, a Chávez le decía que los americanos eran malos, a los americanos que Chávez era malo. Bueno, un juego, la ubris brasilera, ¿no? Digamos, la desmesura. Supuestamente Brasil iba a ser una megapotencia petrolera, la revista The Economist mostrando el Cristo Redentor saliendo como un cohete, ¿se acuerdan? 2 años después pusieron el Cristo Redentor cayendo sobre el mar, digamos. Brasil andaba todo bien, le elogiaba a Granma, le elogiaba The Financial Times, le elogiaba a Pradva, lo elogiaba a Chávez, todo el mundo elogiaba a Brasil. Ahora, en ese seminario, lo primero que noté es que la élite política del PT no había leído Huntington ni Lipset, no tenía muy claro los efectos de la modernización, ¿no? Ni de la aparición de las clases medias. Las clases medias se preocupan mucho por la corrupción porque pagan impuestos. Y la corrupción no es otra cosa que robar impuestos a los ciudadanos. Cuando uno está en una posición de vasallaje o de subsidios, una de las explicaciones para la cual Argentina, después del boom de la soja y la década ganada, tenemos más planes sociales que en el peor momento de la crisis del 2002, es que hay una élite política que no quiere trabajadores. Porque el trabajador se autonomiza, tiene su sindicato, su familia, su obra social. La verdadera persona que vos podés controlar con el joystick son los que tienen planes sociales. Entonces, si uno se fija en la evolución de los planes sociales argentinos, no se da cuenta dónde fueron las tasas chinas, ¿no? Porque si un país crece en tasa china, tiene que haber pleno empleo, se reduce los subsidios, los desempleos, ¿no? La Argentina, a más crecimiento, más planes sociales. Algo falla en la teoría, digamos, ¿no? Keynes decía hacer pozo y taparlo en el 33, no en el 45. No hacía falta ya tapar pozos en el 45, ¿no? Entonces, una de las cosas que hablamos en este seminario, donde conocí a Marcelo Odebrecht, me lo presentó este altísimo funcionario del PT, me lo presentó como una persona clave, después entendí por qué. Es que las clases medias se enojan y son mucho más sensibles a ciertos temas que las clases populares. Yo creo que el PT, aprovechando el boom de las materias primas, no fue mérito solo de Lula. El mérito de Lula fue menemizarse en términos económicos. Llegó en el 2002 y dijo: señores, ya está todo bien, yo sigo con el plan de Cardoso, plan real, no toco nada, soy buenito,
no pasa nada, y dejó la izquierda para los temas sociales y para los temas de política exterior por la galería un poquito. Pero en términos económicos fue muy prudente, elección del Banco Central, elección del Ministro de Economía, no se notaba que era de izquierda Lula en términos de macroeconomía y finanzas internacionales. Los que estamos en ciencia política sabemos que Lipset y Huntington y otros tantos ya nos advertían a fin de los 60, a principios de los 70, qué pasa cuando ingresan capas medias a la política. Y lo que pasa es lo que pasó en Brasil, que Sao Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais se movilizaron por millones para que se fuese el PT, porque se sabía que se robaba mucho, y cuando uno es de clase media le están robando a uno. Uno no roba de una nube. Cuando uno ve bolsos y cosas dando vuelta, no se roba de una nube, se roba de nuestros bolsillos. Se roba plata de las clases medias altas, altas y medias bajas, que trabajan y aportan. Y ahí sale la plata en la cual los políticos se corrompen. Digamos, no sale del éter, sale de algo concreto que son los bolsillos. Cuanto más gente trabaja, cuanto más gente aporta ganancias, cuanto más gente se informa o tiene tiempo para leer un diario o para viajar o para comparar, ¿no? Una de las cosas que impresionaba cuando uno iba a Estados Unidos en 2010, 2011, 2012 era la cantidad de brasileros que uno se da cuenta que era su primer viaje, ¿no? Como ahora pasa con los chinos. ¿Cómo uno se da cuenta que es el primer viaje? Porque la señora jefa de familia asume que el avión se va a ir, que la va a abandonar, ¿no? Entonces pisan a todos para llegar. Entonces vos te acercás y decís, mire señora, tranquila, el avión te llama 77 veces, pero era su primer viaje a Miami, digamos, ¿no? Entonces uno se da cuenta que hay un ingreso de capas medias a la política brasilera. Y el PT siguió con una lógica de política, de recaudación política, como si tuviese vasallos, no clase media. Y la clase media, como nos anticipó Lipset, como nos anticipó Huntington, era altamente probable que se la pusiese en la cabeza, como de hecho pasó. Y un dato importante, y ahora vamos a las elecciones, es que Lula tiene votos, pero no hubo ninguna movilización masiva para que Lula fuese liberado. Digamos, un líder, un caudillo carismático cuyo pueblo está agradecido, quema Brasil, o al menos el noroeste, ¿no? Y lo que uno ha visto es compensaciones de 2.000, de 3.000, de 4.000. Después Lula la gente lo vota en el norte, no mucho en las grandes ciudades, donde va a ser muy fuerte Bolsonaro, como anti-Lula, ¿no? Pero esto es un dato bastante paradigmático, es un líder político que no tiene masa. Imagínense lo que hubiera sido meter preso a Perón, ¿no? El 17 de octubre, ¿no? En el caso de Brasil es, te voto, pero no me voy a comer unos gases y unos palos por vos. Mi apoyo llega hasta ahí, ¿sí? O sea, no hay ninguna presión social para liberar a Lula. Vamos un poquito a los datos. Obviamente sabemos que las consultoras políticas, partiendo del caso argentino, a veces son medias tendenciosas. Entonces uno lo que ha hecho es mirar ciertos medios supuestamente grandes y prestigiosos y ciertas consultoras que, según mi amigo Lavaquí, que es mi especialista y mi cabecera en encuestas, tienden a tener un mayor margen de seriedad. Cuando uno mira por ejemplo, Eurasian Group, Stratford, etc., o uno habla con algunos funcionarios brasileros ligados al ámbito de la información o del análisis político, esta semana, y creo que las semanas por delante, como decía Vicente, hay un creciente consenso que se va hacia una segunda vuelta entre Bolsonaro y Haddad. Cosa que hasta hace poco algunos descartaban porque miraban más a Ciro Gómez, ¿no? Que en el fondo creo que es el candidato que más le complicaría la vida a Bolsonaro en una segunda vuelta. Creo que a Haddad se la puede llegar a complicar menos. Obviamente hubo algo que cambió la campaña, que es el intento de asesinato de Bolsonaro, ¿no? Que a su vez genera un impacto visual, ¿no? Porque estamos hablando de un líder violento, fascista, que termina acuchillado, ¿no? Con lo cual
la violencia evidentemente no estaba solo de un lado. Después obviamente se va a decir que es un ser, un objeto individual, aislado, focalizado, pero que llamativamente es defendido por un 4 mega estudios de abogados de Brasil, ¿no? No sé quién paga esos estudios de abogados de este señor, que supuestamente es una mezcla de stalinista con cristiano, ¿no? Si uno ve su Facebook, se ve que no llegó a la parte del opio de los pueblos de Marx, no tenía muy en claro el no vínculo entre la religión y el marxismo, digamos, ¿no? Pero bueno, le han aparecido 4 mecenas muy importantes. Habrá que, a lo mejor, grandes estudios de abogados que se preocupan por marxistas con alteraciones mentales. No me queda muy claro quién le paga los abogados a este señor. Me alegro por él, digamos, ¿no? ¿Qué se dice a partir después del ataque de Bolsonaro? Bueno, que le paró la campaña a Bolsonaro, ¿no? Que Bolsonaro, que es pura presencia, discurso, así populachero, como le decimos nosotros, ¿no? De meterse en la turba, por eso terminó como terminó, acuchillado, ¿no? Con una muy mala protección de él y de todos los candidatos, que ahora va a empezar a mejorar. Supuestamente el PT lo ve como una noticia buena, no que lo hayan acuchillado, o sí, pero que le haya parado la campaña. La contracara de eso es que después del atentado, que prácticamente lo mata, digamos, ¿no? Fue un ataque muy importante. Si bien acá había algunos Twitter y intelectuales argentinos que pedían ver el cuchillo con sangre porque pensaron que era un montaje, ¿no? Eso habla de la capacidad mental de ciertos sectores de nuestra élite, digamos, ¿no? Fue un falso atentado, lo pelaron, lo cortaron en 4 y fue todo el cuchillo como los de plástico, esos chiquitos que usábamos cuando éramos chicos, ¿no? Bueno. La contracara de esto es que cuando uno mira las encuestas, después del ataque Bolsonaro subió 2 o 3 puntos, y que a diferencia de lo que sucedía antes del ataque, donde perdía todos los balotajes contra casi todos los rivales, excepto con uno, hoy empata o gana. Por ejemplo, el día de ayer se hizo una encuesta de Ibope, le gana a todos, e empata con Haddad en 40, ¿no? Entonces ahí hay un cambio, no sé si fue el efecto del atentado. Entonces hay 2 versiones, que el ataque paró la campaña y los beneficia a los rivales de Bolsonaro, y la otra es, mirá, siguió subiendo, llegó a 33 y ahora en balotaje empata o gana. Entonces no queda muy claro quién tiene la razón. Haddad en estas últimas semanas pasó de un 4 o 5% a un 18 19%, ¿no? Cabe recordar que Lula, después que lo metieran preso, en las últimas encuestas que se hicieron hasta que la justicia dijo que no se podía más medir a Lula en las encuestas porque no iba a ser candidato, por el tema de la ficha limpia, que paradójicamente fue una idea de él, ¿no? Que los candidatos con condena firme no pudiesen ser candidatos, ¿no? Esa parábola de la historia, digamos. Lula llegó a tener 35% de intención de voto. Entonces, supuestamente, el PT lo que aspira es que se pase de este 19 a este 35, sería una transferencia del 100% de los votos. Parece dificultoso, pero es la esperanza del PT. Haddad está haciendo una campaña como Cámpora en el 73, ¿no? Con el riesgo de no dejar muy buenos recuerdos como Cámpora del 73, ¿no? Esta idea del tío, ¿no? En este caso el sobrino, en vez que el tío Cámpora, el sobrino Haddad, que se pone camiseta de Lula, que habla de Lula, que para una región presidencialista como la nuestra da una imagen de extrema fragilidad y niñez, ¿no? Es como un niño diciendo, mi papá me quiere, mi papá no puede estar con ustedes, pero yo soy hijo de mi papá, digamos, ¿no? No sé qué nivel de certeza al sistema político nacional e internacional da un candidato así, ¿no? Un presidente que hablo menos que Vicente. Bueno, por eso. ¿Vos me matás? Una imagen bastante
frágil, ¿no? Uno espera un candidato a presidente, sus ideas, su motivación, su liderazgo, su carisma, y acá hay un hombre que dice, no, no, Lula me dijo, no, no, Lula me apoya, yo soy Lula, mea la... A primera imagen da una imagen infantil, digamos, de un niño que está haciendo campaña y se pone bajo el paraguas de su papá. Algunos sectores sociales lo aceptarán, otros sectores sociales no lo aceptarán y otros sectores sociales dirán, ¿esto cómo termina? ¿No? ¿Termina con una amnistía? ¿Termina con alguna vuelta legal para terminar con el lavallato? Haddad se olvida de Lula y lo deja preso y se independiza, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre Cámpora y Haddad, entre Lula y Perón? Primero que Haddad no llega al 50% como Cámpora, o 49.5, me acuerdo que sacó Cámpora, y Balbín le dio el triunfo en primera vuelta. Y Lula no tiene el 62% de Perón, tiene el 35%, ¿no? Y también creo que tiene que quedar claro que las Fuerzas Armadas no van a aceptar una amnistía de Lula. Eso tiene que quedar muy claro, que no lo van a aceptar. Uno puede decir que está bien, que está mal, que falta control civil objetivo de Huntington. Hay un dato. Yo creo que si el gobierno del PT, el eventual gobierno de Haddad, avanzase en ese sentido, sería un suicidio político, porque habría una sonada militar y un estallido de cacerolas en Sao Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais como nunca se vio en Brasil. Entonces, otra opción es que llegue Haddad, Lula diga, bueno, me fumo los 12 años acá adentro, porque acuérdense que este es uno de los 6 procesos. Esto es uno, faltan 5 más. ¿Sí? Y este es el más leve, que es el departamento, el triple que le regaló la empresa. Las otras son un poquito más complicadas, digamos, ¿no? ¿Qué se espera ahora en la campaña? Que Bolsonaro arranque, ya salió de terapia intensiva, ya empezó a grabar algunos videos. Bolsonaro tiene de respaldo 3 hijos que son políticos, y tiene al vicepresidente que se ha ido puliendo, digamos, ¿no? Si uno agarra, el otro día vi un video de él el principal banco de Brasil lo invitó a exponer sobre el plan económico, está en YouTube, el BTG Pactual, estuvo bastante bien. Obviamente es un candidato de derecha. Yo creo que en América Latina vamos a tener que acostumbrarnos que a lo mejor alguna vez la derecha gana elecciones, ¿no? Esta idea de no, volvió a la democracia, gobierna del centro para la izquierda, la derecha nunca. La derecha son los militares, y como no hay más golpes militares, la derecha no va a gobernar nunca más, ni tiene el derecho a gobernar. Y a lo mejor gobierna la derecha, y después irá a la derecha, vendrá el centro, ¿no? Esta idea de que la derecha no puede llegar vía electoral, y que está prohibido que gobierne la derecha, con idea de derecha, me parece un poquito, paradójicamente, autoritaria, digamos, ¿no? La alternancia política, si uno ve la distribución de votos de Sartori, los países normales se van a la centro derecha, se van a la izquierda, a veces se van un poquito más a la izquierda, a veces se van bastante más a la derecha. Pasa en las principales potencias del mundo, ¿no? Vemos Estados Unidos, que es un gobierno de derecha, bastante de derecha. Y nadie va a cuestionar la democracia americana, menos nosotros de la Argentina, digamos, ¿no? Tampoco la economía da para un voto licuadora, digamos, que Haddad diga, que llegue, boom económico, y que diga, bueno chicos, ustedes dedíquense a comprar autos, cambiar casas, y yo lo libero a Lula. Y no da la economía para eso, primero porque no hay boom de los commodities, y segundo porque la economía brasilera todavía tiene que digerir varios problemas serios. O sea, el gobierno de Bolsonaro y el de Haddad va a tener una cuesta arriba económica que no va a permitir, entre comillas, una fiesta económica, ¿no? Donde la gente se distrae un poco, especialmente la clase media. Para ir terminando, así Julito no se pone nervioso. Las últimas encuestas. Bolsonaro tiene un piso de 26 hasta ahora y un techo de 33. Depende de la consultora que uno vea de las últimas semanas. Haddad, un piso de 16 y un techo
de 20 puntos. Tencho transitorio, ¿no? Porque faltan todavía 20 días de campaña. Pero dentro de la encuesta Ibope hay un ítem muy interesante, que hoy lo levanta la revista Bella, que es una encuesta en mujeres y negros. Entonces, yo cuando vi el título, dije, bueno, acá arrasa Haddad, ¿no? Porque la progresía argentina asume que los negros y las mujeres odian a Bolsonaro. Es algo bastante parecido a lo que se dijo en la campaña de Clinton con Trump. Hillary va a arrasar en todos lados, en el colegio electoral, porque las mujeres no quieren un misógino como Trump. Ahora, después cuando uno entra a las encuestas Pew, no pasó. Un montón de mujeres, casi la misma cantidad que Hillary Clinton, votó a Trump. Acá, esta encuesta muestra 50-50, entre negros y mujeres, ¿no? Este es un dato que creo alentador. Otro dato a tener en cuenta es el voto evangelista. Hay varios candidatos evangelistas, uno es Marina Silva, pero está un poquito fuera de carrera, y el otro candidato evangelista es Bolsonaro, ¿no? Y ustedes saben que los evangelistas, a diferencia de los católicos en América Latina, son bastante más organizados y militantes en su voto. De hecho, uno de los temas que Cambiemos, del sector antiaborto de Cambiemos, tuvo en cuenta son los 4 millones de evangélicos de la provincia de Buenos Aires, que si se te enojan, en el 2019 Cambiemos no tiene escasa posibilidad de ganar la provincia, ¿no? Contado por un senador de Cambiemos de provincia de Buenos Aires que estaba sumamente preocupado. Le hablaba del Papa y él me hablaba de los evangélicos, ¿no? Y en Brasil no son 4 millones, es el 40%, el 38% de la población brasilera que ya son evangélicos. Y por último, Haddad en las últimas semanas lo que ha hecho es tratar de hacerle el abrazo del oso a Ciro Gómez, ¿no? Diciendo, bueno, Ciro ya quedó tercero, somos de lo mismo, compartimos el gobierno del PT, somos progresistas. Bueno, Ciro Gómez obviamente no acepta este abrazo del oso porque todavía se siente bastante competitivo. Y por último, una reflexión con el tema de... Es una fórmula de militares, ¿no? Tenemos un capitán retirado y un general. Y a su vez este capitán fue instructor del general, porque Bolsonaro es 5 años mayor que su vicepresidente. Una de las cosas que hay que tener en cuenta con Brasil es que Brasil vive una guerra civil. Brasil el año pasado tuvo 63.000 muertos por el narcotráfico. 63.000 muertos. O sea, en los últimos 10 años han muerto más de 500.000 de personas en la violencia de las favelas, ¿no? Y cabe recordar que el partido del PT, Lula más precisamente, y después Dilma Rousseff, fue el que introdujo, como ninguno otro gobierno, a las Fuerzas Armadas en tareas de lucha contra el narcotráfico. De hecho, en el año 2004, el presidente Lula firmó un decreto donde se le autorizaba a las fuerzas del ejército y a la infantería de marina de Brasil desarrollar inteligencia capilar sobre las favelas, lo que la doctrina francesa antisubversiva llama la cuadrícula, que ya sabemos en qué se aplicó en la década del 70. Y en el año 2008, el presidente Lula, en un discurso, dijo que las organizaciones del narcotráfico, el PCC, el Comando Vermelo, etc., desarrollaban lógicas y estrategias terroristas, y propuso que el PT y el Congreso meditara la posibilidad de desarrollar una legislación antiterrorista, ¿no? Y sabemos que Lula, por sus necesidades, y Dilma Rousseff, por sus necesidades antes del Mundial y de las Olimpiadas, ordenó la militarización de Río de Janeiro y de las favelas de Sao Paulo. Por lo tanto, cuando nuestra progresía se siente ofendida con los militares brasileros, lo primero que tienen que meditar es quién mete a los militares brasileros en tareas que ellos no quieren hacer, ¿no? Uno no puede usar a las Fuerzas Armadas, meter a las Fuerzas Armadas, darle poderes a las Fuerzas Armadas y después pensar que las Fuerzas Armadas son corderos
que se van a limitar a decir, sí señor, si ustedes leen El soldado y el Estado de Huntington, el clásico de Samuel Huntington, si se lee, no si se lo sobrevuela, si se lo lee, se verá que cuando Huntington habla de control civil objetivo, el control civil objetivo es de doble carril. El poder político tiene que respetar a las Fuerzas Armadas, reconocer a las Fuerzas Armadas su trabajo y su tarea, financiarlas adecuadamente para las tareas que le piden, y la contraprestación de las Fuerzas Armadas es la apoliticidad y la subordinación. Digamos, en el caso de Brasil, tal vez el poder político pidió demasiado, exige demasiado, no con muchos recursos, y esto deriva a que los militares se sienten partícipes de la política de Brasil. ¿Por qué se sienten partícipes de la política de Brasil? Porque hoy el Estado de Río de Janeiro está militarizado. Digamos, y cuando las Fuerzas Armadas pasan a tener un control de 20, 30 millones de habitantes de Brasil, de hecho, delegado por el poder político, porque el gobernador Cabral de Río tiene 148 años de prisión, ¿no? Y otros tantos en Sao Paulo, esos militares responden a una necesidad que el poder político no sabe responder. Entonces no es casual que un segmento importante de la población brasilera considere lógico que haya una fórmula de 2 militares que puedan acceder a la presidencia. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Vamos a pasar para una etapa un poco menos académica. No preparé una presentación muy lineal. Los datos que ustedes trajeron hasta ahora los voy a comentar un poco porque van en contra de lo que yo más o menos había pensado hablar, que era básicamente empezar por el tema de la última encuesta, ¿no? del último sondeo en Brasil, las nuevas informaciones, que sería mi área, ¿no? Y lo que es el tema del discurso que está circulando en Brasil. Entonces Bolsonaro estaría hoy con 28% de la intención de voto. 22% tenía antes del atentado, pasó a 24%. O sea, subió 2 puntos percentuales a partir del atentado sufrido, ¿no? Que un punto que me parecería interesante comentar es que si bien para el PT capaz le vino bien el tema del atentado, así como dijo en su discurso mi compañero, para el propio Bolsonaro creo que fue el que más ganó con el tema del atentado, por 2 motivos. El primero porque salió de su lugar de villano y pasó a un lugar de víctima. O sea, en el escenario de lo que es el proceso electoral de Brasil, salió de este palanque, de ese escenario, de ser el que propaga la violencia, para ser el que sufre la violencia, la víctima, el que está debilitado, el que no puede hablar. Con eso, como que trajo para sí una mirada y una protección de los discursos que antes lo atacaban sin ninguna pena y pasaran a tener que respetarlo, sino por lo menos en el público querer que le vaya mejor, que mejore. Pero el punto que me parece interesante también hablar es que estar afuera o estar al margen de lo que son los debates políticos en Brasil, que es un punto clave, central, le hizo muy bien al candidato. O sea, no tener que exponer la falta de propuestas que tiene, la plataforma básicamente vacía, que es muy parecido a lo que se dice ese aislamiento, alejamiento de la realidad de las ideologías fascistas, ¿no? De lo que es el tema, la estrategia para ganar el poder, que aleja de la realidad y que trae un discurso entonces como mucho más basado en ciertos preceptos de la exclusión, de las minorías, de devolver el poder al pueblo que se lo merece, que serían las élites brasileñas. Y otro punto interesante es que, por lo menos a mi visión, que el actor clave de esas elecciones en Brasil sigue siendo el expresidente Lula, más allá de ser candidato o no ser candidato. Veo que en Brasil la figura de Bolsonaro solo es posible justamente por oposición a Lula. No es que un candidato
del PSL, que es un partido nuevo, reciente, chico, que la tradición en Brasil siempre son segundas vueltas con la derecha y la izquierda, ¿no? O sea, el Partido de los Trabajadores ha sido últimamente la izquierda y el PSDB, que ahora está ni siquiera, es un centro que está por debajo de Ciro Gómez, que viene del PDT, ¿no? Entonces, yo creo que esa subida de 6 puntos, perdón, de 4 puntos que hizo Bolsonaro desde el atentado hasta ahora, tiene más relación con la candidatura de Haddad, con hacer fuerza a una candidatura que se fortalece, o sea, tiene ligación directa con la desistencia de Lula que con el tema de su atentado, ¿no? He escuchado mucho, he leído muchos analistas en Brasil decir que si por ahí el atentado hubiese sido un poco más cercano a la fecha de votación, el 7 de octubre, podría haber afectado de manera más directa el tema de la votación. No siendo así, va perdiendo un poco de fuerza, como va cambiando un poco, se va diluyendo en el tiempo, ¿no? Otra cosa importante sería el tema del voto útil, que es algo que se está hablando mucho en Brasil, que dada ese avance de Haddad, que en apenas 7 días logró subir 11 puntos percentuales en las encuestas, hace con que los candidatos ahora, de hecho hoy mismo Bolsonaro llegó a hablar de eso, del tema del voto útil, que sería intentar recaudar los votos de los indecisos o de los que van a votar al centro en sus candidatos que no tienen, según las encuestas, chances de ganar en las urnas, a recaudar esos votos para poder hacer frente y por ahí ganar en una primera vuelta, lo que no sería el escenario más tradicional en Brasil, más común y el más probable. Otro tema es, estamos a 3 semanas de las elecciones, a 3 semanas de la votación en 2014, teníamos un segundo turno ya prácticamente definido entre Marina Silva y Dilma Rousseff, lo que cambió, o sea, lo que tuvimos al final con entonces Aécio Neves frente a Dilma Rousseff. Entonces esas 3 semanas parece poco tiempo, pero muchas cosas pueden cambiar ahí, ¿no? Después, volviendo, tenemos una otra característica interesante en estas elecciones, que son el tema del PMDB, ¿no? Que es una fuerza, que es la espina dorsal de Brasil, o sea, es un partido que es imposible gobernar sin hacer alianzas sin el PMDB de Brasil, ¿no? Que ahora tuvo que reestructurarse, cambió la sigla, o sea, se estaba rebrandeando porque vive una crisis institucional a partir de lo que fue, bueno, el ascenso de Michel Temer y todo el proceso político que vivió Brasil en los últimos tiempos. Y creo que ahí sería también uno de los puntos a considerarse, ya sea Bolsonaro el que gane o ya sea Haddad el que gane las elecciones. Van a encontrarse con un Brasil con un problema que es endémico de la crisis democrática, de la crisis de las instituciones, y ya veniendo de un proceso democrático debilitado. O sea, si tuvimos una elección reñida que fue no tuvo legitimidad para gobernar, el candidato que gane ahora va a tener mucha dificultad para consolidarse y mucha dificultad para hacer alianzas también, porque esa estructura está muy herida, ¿no? Por todos los procesos. Después, otro punto que me parece interesante traer, que es algo que me llama bastante la atención de esos últimos días en Brasil, es el ascenso de los movimientos en las redes sociales, en particular de las mujeres, ¿no? Si acá nosotros tuvimos hasta hace poco el tema del aborto legal, tenemos ya incorporado el tema del feminismo de alguna manera como un movimiento político fuerte, por otras tradiciones también, porque el argentino va más a la calle, porque es un pueblo como más combativo que el pueblo brasileño. En Brasil eso no es tan común, y lo que está pasando desde hace un par de semanas, una semana y media, es una creciente de las mujeres manifestándose en las redes, y de hecho ya articulando salir a las calles para moverse en contra de Bolsonaro. No necesariamente para votar a Haddad, esos votos estarían divididos. Se habla de combinar votos, de arreglar votos, pero no es algo tan articulado. O sea, es difícil también medir cómo
van a resultar en las urnas, lo que son los movimientos de las redes sociales, lo que es el discurso que uno tiene como también que recibe como élite, pero es un movimiento fuerte, es algo que se está propagando y puede ser que desde ahí manche o que saque mucho de la popularidad de Bolsonaro. Entonces yo creo que es interesante ver cómo quizás este antagonismo, esa grieta que está ocurriendo en Brasil pueda llegar a despertar ciertos movimientos que, si bien Lula como figura mítica ya lo despierta, y por eso no tuvimos una movilización muy grandiosa con relación a sacarlo de la cárcel o en fin, a luchar por su libertad, estamos teniendo en contra de este candidato fascista que amenazaría entonces los derechos adquiridos por las minorías en derechos en Brasil. Yo creo que ese es un punto importante y nada, creo que Brasil está viviendo realmente un momento bastante complicado y es un escenario que nos pone muy optimistas, principalmente con relación a eso, a la democracia, ¿no? Cómo va a seguir un país que ya viene de un gobierno no legitimado y pasaría entonces a tener un presidente que ya sea el de extrema derecha o el de izquierda, tendría la mitad por lo menos del país en su contra nuevamente. O sea, estaríamos nuevamente en un gobierno con mucha facilidad a recibir cuestionamientos y con una sociedad que está bastante descontenta. Yo creo que es interesante también hacer una comparación, la comparación que se hizo con Trump, y el tema de las mujeres, el tema de estas fuerzas que son contrarias, ¿no? Que el elector brasileño, yo creo que va a ir mucho más, está pensando mucho más en quién no quiere ver en el poder que en quién quiere ver en el poder, que es muy parecido al proceso que ocurrió en Estados Unidos. Hay que ver ahí qué capacidad de articulación tiene el pueblo brasileño en relación a lo que, o representatividad también, porque son sistemas distintos, ¿no? Pero qué representatividad va a tener en las urnas ese rechazo, ya sea hacia la figura de Bolsonaro, que es de extrema derecha, o hacia lo que es la corrupción y todo ese combate a lo que la población de clase media alta en Brasil, clase media, se queja de lo que fue el gobierno de Lula. Creo que básicamente serían esos puntos que me gustaría comentar.